Buenas chicos, ¿cómo estamos? Pues nada, seguimos con nuestros temas de historia de España. Vamos con el bloque 6, un tema largo, farragoso, pero bueno, en el cual, un tema fundamental por el cual se va a desmantelar progresivamente el antiguo régimen y dará lugar al comienzo del liberalismo político y económico en España. Así que vamos, chicos. Pues dejamos el bloque 5 con la llegada de Fernando VII y va a llegar ahora pues el momento en que se tenga que morir este hombre y va a tener una hija, ¿vale? Va a tener una hija y por eso ya vamos a comenzar el siglo XIX pues con la guerra carlista, con una guerra civil cruenta. Después ganarán, la guerra carlista serán los tradicionalistas, los monárquicos, los que quieren realmente que el antiguo régimen siga contra los liberales. Los liberales serán los partidarios de Isabel II y los tradicionalistas serán los partidarios de Carlos María Isidro, ¿vale? Porque hay una ley, ahora lo vamos a contar, ¿vale? Ahora no quiero seguir hacia adelante. Bien, va a ganar Isabel II, va a ser menor de edad y va a tener una regencia que será la regencia de María Cristina. Después tendrá otra, la de Espartero, y aparecerá ya también el reinado de Isabel II y empieza ya el liberalismo y a desmantelar lo que se supone que es el antiguo régimen. Después estudiaremos cómo Isabel II, dentro de su reinado, pues hay una época moderada, otra progresista dentro del liberalismo, hasta que ese nefasto hacer de ella y su gobierno y su camarilla pues va a llevar a la revolución o sexenio revolucionario, que serán 6 años en los que vamos a tener un periodo constituyente, que será la Constitución del 69, vamos a tener el reinado de Amadeo y después vamos a tener la Primera República. Todo eso va a fracasar y tendremos a la vuelta la restauración monárquica con Alfonso XII, el hijo de Isabel II. ¿Vale? Es un periodo largo, quizás nos coja 2 vídeos, así que venga chicos, comenzamos ya directamente con el tema. Bien, todo este conflicto dinástico comienza con el nacimiento de Isabel II, la hija de Fernando VII. Esto es lo que va a crear un conflicto por la sucesión al trono español. En España pues estaba impuesta por Felipe V, Felipe d'Anjou, la ley sálica, lo que le permitía o lo que no le permitía a las mujeres gobernar. Por lo tanto, el hermano del rey, el heredero al trono legítimo, Carlos María Isidro, el que tenéis aquí, pues estaba ya frotando las manos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo para que gobernara su hija, Fernando VII? Promulgó la pragmática sanción, que a ella pues le beneficiaba para poder ser reina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los ultraconservadores, los absolutistas, van a protagonizar los sucesos de la granja en el verano de 1832, que será una sublevación para que Carlos María Isidro fuera el sucesor al trono. ¿Qué es lo que va a ocurrir en realidad? Lo más importante es que el enfrentamiento entre los carlistas, es decir, los tradicionalistas, los monárquicos, los que querían los privilegios, contra los isabelinos, contra los liberales, no será simplemente una lucha y una disputa por el trono, sino sino será una lucha por imponer un modelo económico y social, es decir, por cambiar la sociedad, una sociedad liberal democrática o lo que era antes el antiguo régimen. Esa coyuntura, ese yin y yang es lo que se va a disponer en esta lucha. Pues las dos opciones que se enfrentaron aquí en España era por ver qué modelo de sociedad se iba a dar. El carlismo, por un lado, pues eran antiliberales y tradicionalistas. Tenían como los de Vox, ¿no? Básicamente. Defendían el lema Dios, patria y fueros. Es decir, con este lema pues lo dicen todo, ¿no? Son los partidarios de Carlos María Isidro, que era el legítimo heredero al trono si no hubiera Fernando VII impuesto la pragmática sanción. Por otro lado estaba Isabel II. Los isabelinos, los partidarios de Isabel II, creían en un programa de reformas, también moderadas, no eran liberales radicales, ¿no? Y será el otro concepto de vida que se va a enfrentar al carlismo. Pues comienza esta guerra civil
Y los carlistas estaban, sobre todo, los focos más importantes se dieron en el norte, como en Navarra, el País Vasco, en la zona del Maestrazgo, que está al norte de Castellón, en el Bajo Aragón, en el Pirineo Aragonés. Esas son las zonas carlistas por excelencia, que de hecho todavía tienen sus fueros, por eso dicen Dios, patria y fueros, ¿no? Después, internacionalmente, ¿quién va a apoyar a los monárquicos? Pues los potencias absolutistas, como eran Austria, Prusia y Rusia. ¿Y quién va a apoyar a la causa isabelina o liberal? Pues todos los países que se estaban adecuando a este progresismo, como por ejemplo Portugal, Francia y Gran Bretaña. Bien, la guerra carlista pues fue una guerra que tuvo varias etapas y en el que podemos destacar, ya los detalles os lo estudiáis vosotros por vuestra cuenta, pero podemos destacar dos grandes generales que serán Zumalacárregui y Cabrera. Por la parte carlista estaban estos dos, Cabrera y Zumalacárregui, y por la parte liberal estará Baldomero Espartero, que tendrá mucho poder y mucha importancia durante este tema. La guerra carlista terminará con el Abrazo de Vergara o con el Convenio de Vergara del 39, en el que se mantendrían los fueros vascos y navarros, es decir, tendrán sus privilegios y exenciones de impuestos, ¿no? Como tienen hoy día. No exenciones, sino que ellos mismos se autogestionan todos sus impuestos. Bien, por lo tanto, gana los isabelinos, gana la causa liberal y por lo tanto se va a desmantelar poco a poco, muy progresivamente, el antiguo régimen y se va a instaurar poco a poco el régimen liberal. Bien, muere Fernando VII, ¿vale? Y Isabel II, su hija, pues es menor de edad. Y María Cristina de Borbón, pues será la regente que va a nombrar al moderado Francisco Cea Bermúdez como el primer ministro, ¿vale? Importante en esta etapa, fundamental, es la primera división en 49 provincias que hizo el secretario de Fomento. Las secretarías eran como los ministerios de Fomento, Javier de Burgos, fundamental. Es la primera división de provincias que tenemos en España, la hace Javier de Burgos en 49 provincias. Monta un nuevo gobierno, María Cristina, en el que va a poner al frente a Martínez de la Rosa, que va a empezar una serie de reformas, ¿vale? Va a empezar a reformar el país para convertirlo en un Estado democrático. Y lo primero que va a promulgar es el Estatuto Real de 1834. Bien, este Estatuto Real, este primer intento democratizador del país, pues se llamará Estatuto Real. Y no es una constitución ni una carta otorgada, es un conjunto de normas, ¿vale? Tendentes ligeramente a adaptarse pues, a los nuevos tiempos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se establece ni se reconoce la soberanía nacional, es decir, que los que tienen todavía el poder son las Cortes con el rey, no hay una separación de poderes, ¿vale? Es decir, que no hay un cambio radical. Por ejemplo, era un sufragio indirecto y censitario, es decir, de 10 millones solo podían votar 16.000, ¿vale? Dependiendo del nivel de renta, es decir, que todavía no había una democracia como la había hoy día, pero poco a poco, por lo menos ya, se podía votar. Es decir, que este Estatuto Real al final quedó insuficiente, ¿vale? Para unos liberales, que había algunos que ya eran progresistas, ¿vale? Algunos que eran más radicales, por así decirlo. Bien, el gobierno progresista que va a venir ahora lo van a protagonizar Mendizábal, Calatrava, etcétera, ¿no? Entre uno de esta gente, ¿no? Bien, estaban descontentos porque el Estatuto Real pues no llegaba ni muchísimo menos a todas estas reformas liberales que ellos querían. Y también, junto con los sucesos de la Granja, llevó a María Cristina a anular el Estatuto Real en el 34, del 34 y de nuevo a retomar la Constitución de 1812, que esa sí que quería reformar de verdad la sociedad. Por tanto, se va a implantar un sistema liberal y una monarquía parlamentaria, que era lo que hacía muchos años querían los liberales en España. En el 36, una de las medidas más importantes y que es el bloque 8 de nuestro temario, es la reforma agraria liberal protagonizada por Juan Álvarez Mendizábal. Tiene tres grandes medidas, ¿vale? Esta reforma agraria de Mendizábal. La primera fue la disolución del régimen señorial. Este régimen no es más que
no sé si os acordáis que en la Edad Media los feudos que el rey le daba a los señores feudales o a los nobles, estos nobles en sus feudos tenían jurisdicción, ¿vale? Es decir, que podían impartir justicia, imponer sus propios impuestos. Pues todo eso se va a disolver, ¿vale? Se convertirán estos nobles en los propietarios de los señoríos, de las tierras, y los campesinos pues quedaron como arrendatarios y jornaleros. También se van a desvincular la desvinculación. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a suprimir el mayorazgo. El mayorazgo no era más que la traba legal que tenía el patrimonio y los bienes inmuebles que no podían ser vendidos. Es decir, el primogénito de cada familia se quedaba con toda la herencia y lo único que podía hacer es acumular riqueza. No estaba a la venta ningún tipo de inmueble. Pues todo esto se va a evitar. Y se va a abrir todo el mercado inmueble, ¿no? Y también la más importante es la desamortización de los bienes eclesiásticos, que será un bloque entero. Bien, como sabéis, no es el primero que en España comienza a desamortizar tierras. Con Godoy también hubo desamortizaciones, con Madoz, en fin, que hubo varios periodos desamortizadores, pero la de Mendizábal pues, fue la más potente, ¿no? ¿Qué es lo que va? Algunas órdenes religiosas con muy pocos efectivos, pues se van a suprimir, se van a disolver, excepto algunos, ¿no? Como por ejemplo los que daban asistencia hospitalaria, los que se dedicaban a la enseñanza, etcétera, algunos más, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se hacía con esos bienes? Pues esos bienes se confiscan, es decir, se quitan a estas órdenes religiosas y pasan a manos del Estado. El Estado va a ser el propietario. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que van a salir a subasta pública con dos objetivos fundamentales. La primera era financiar las guerras carlistas, ¿vale? Financiar las guerras carlistas del ejército liberal. Estamos en ese contexto ahora mismo, en las guerras carlistas. Y también reducir la deuda pública del Estado. Y otro objetivo, son tres, no dos, son tres. Otro objetivo fundamental era el desarrollo de la agricultura, en crear una burguesía agraria, una pequeña burguesía agraria liberal. En total se van a desamortizar un 62% de las propiedades de la Iglesia, es decir, que la medida en sí tendría muy buenas intenciones, pero se va a llevar a cabo pues muy mal, porque lo que va a crear será que los únicos que van a poder pagar en metálico o con títulos de deuda eran los privilegiados de antes, por lo tanto no va a crear esa pequeña burguesía que era uno de los objetivos. Y en este gobierno progresista pues tuvo más intervenciones, como por ejemplo querían que el texto legal, la Constitución del 12, que quisiera que se adecuara a los nuevos tiempos, ¿vale? Y que este texto lo aceptaran por tanto moderados como progresistas, Por lo tanto, hubo un periodo constituyente, ¿vale? Y se promulgó la Constitución del 37, que va a ser un mix entre progresismo y moderado. Progresismo porque, mira, soberanía nacional, un amplio derecho del ciudadano, ¿vale? Libertad de prensa, de opinión, de asociación, división de poderes, un Estado aconfesional, ¿vale? Pero por el contrario, ¿vale? Pues va a tener este carácter moderado, por ejemplo, con el derecho a veto de las leyes del rey, ¿vale? Mira, la corona tiene derecho a veto, tiene derecho a disolver el Parlamento, tiene la facultad de nombrar y destituir a los ministros. Es decir, que contenta tanto a uno como a otro. También se aprobaron otras leyes, como por ejemplo la ley de imprenta del 36, ¿no? Que eliminaba la censura, y la ley electoral en el que se ampliaba la gente que podía votar, ¿vale? Todos estos pasitos pues se darán muy poco a poco, pero poco a poco estamos democratizando nuestro país y nuestro reino. Bien, a partir de este momento pues se van a alternar en el poder las fuerzas políticas más importantes, como son los moderados y como son los progresistas. Pero, sin embargo, todo este siglo XIX se va a caracterizar porque los militares, que habían ganado prestigio en las guerras carlistas, tanto en un bando como en otro, pues van a entrar dentro de la vida política, como por ejemplo Narváez, como por ejemplo Espartero, ¿vale? O por ejemplo O'Donnell, ¿vale? ¿Cómo se van a cambiar los gobiernos? ¿Cómo se van a alternar? A través de imposiciones de la corona o conspiraciones militares, revueltas populares, es decir, lo típico de los países subdesarrollados, ¿vale? Golpes de Estado, ¿vale? Hasta que no llegue el turnismo pacífico de Cánovas del Castillo, pues vamos a tener todo un siglo
XIX lleno de alternancias de poder con golpes de Estado y conspiraciones, ¿vale? Bien, después de aprobarse la Constitución del 37, de la que acabamos de ver, bien, pues se convocan unas elecciones y van a ganar los moderados, que lo primero que van a hacer será pues, eliminar por todos los elementos progresistas que habían antes aprobado los progresistas. Y el conflicto fundamental fue con la ley de ayuntamientos, que los moderados habían aprobado. No era más que ellos directamente pues elegían a los alcaldes directamente, ¿vale? Pues eso los progresistas pues no lo veían bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se impulsó un movimiento insurreccional, es decir, los progresistas se mandaron a la huelga a la gente, por así decirlo, ¿no? En muchas de las ciudades. Todo este alboroto y desafío pues hizo dimitir a la reina y cogió la regencia del gobierno pues el general Espartero y comenzamos por otra nueva etapa. Bien, Espartero cogió las riendas del Estado y lo primero que hizo fue pues disolver estas juntas revolucionarias, ¿vale? Y convocó unas elecciones que ganaron los progresistas, ¿vale? Bueno, pues como buen militar, pues lo que va a actuar con un marcado autoritarismo, ¿vale? Y su camarilla, sus ministros, sus consejeros, pues serán militares. Cosa muy importante y muy característica dentro del gobierno de España de todo el siglo XIX. ¿Cuál va a ser lo que va a hacer dimitir a Espartero? Pues el arancel que va a aprobar en 1842, en el que abrió la economía, abrió el mercado español a los tejidos de algodón ingleses, lo que hizo que perdieran dinero los catalanes, ¿vale? Perjudicando por la industria textil catalana. Los catalanes pues, van a estar en contra, se van a levantar en Barcelona. Espartero los va a bombardear Barcelona, va a reprimir esa revuelta de manera muy dura y con todo ello pues, conseguirá su dimisión, ¿vale? Todo ello dará lugar a un golpe de estado de Narváez y O'Donnell, aprovechando pues, esta coyuntura política, estos moderados, y como consecuencia pues lo que van a adelantar la mayoría de edad a Isabel II, a la reina con 13 años, pues la van a proclamar reina de España. Bien, durante el reinado de Isabel II pues van a aparecer los partidos políticos, ¿vale? Ya hemos visto a los moderados, cuyo líder eran Narváez y Bravo Murillo. Después tendremos a los progresistas, donde tenemos a Mendizábal, Esparteros y Juan Prim. También tendremos tres partidos nuevos que van a surgir, que será la Unión Liberal, con O'Donnell y Serrano a la cabeza, el Partido Demócrata, ¿vale? Que no tendrá un líder claro, y el Partido Republicano, que va a tener mucha importancia al final del gobierno o del reinado de Isabel II. Bien, ya con Isabel II reinando, tenía 13 años, en fin, ella no reinaba nada, ¿no? Pero bueno, era la figura de la jefatura del Estado. Bien, se convocaron en 1844 unas elecciones que van a ganar los moderados, ¿no? Y estos moderados pues van a poner orden, autoridad y van a reprimir a todos los progresistas, a todos los liberales progresistas, ¿vale? ¿Quién va a apoyar esta base social? Está apoyada por ¿quiénes? Pues los moderados. ¿Quiénes son los moderados siempre? Pues los terratenientes, la burguesía terrateniente, los que tienen muchas tierras, los nobles que querían volver a tener sus privilegios, ¿vale? ¿Quién va a tener gran parte del ejército? La propia corona. Y estos querían pues consolidar pues su poder, ¿vale? Frente a los progresistas. Por lo tanto, no dudaron nunca en falsear pues las elecciones, ¿vale? Se van a imponer a la Constitución del progresista del 37, aprobando una nueva Constitución, la de 1845, de carácter totalmente moderado, ¿vale? Moderado, ¿por qué? Porque todo lo que se había conseguido de forma de liberalismo en los periodos anteriores, pues, con todo esto pues se van a ir suprimiendo. Por ejemplo, restricciones en el sufragio, ¿vale? Por ejemplo, solo el 1% de los españoles pues va a tener acceso al voto. Por ejemplo, la soberanía no es nacional, es conjunta del rey y las cortes.
por ejemplo, se amplían muchísimos poderes al Ejecutivo, por ejemplo, el rey podía convocar y disolver las Cortes, nombrar a los ministros, es decir, todo lo que los progresistas intentaron cambiar, pues todo esto lo van a cambiar los moderados. El catolicismo como religión oficial, es decir, con un carácter totalmente moderado. Bien, estos moderados, pues para ganarse el favor de los eclesiásticos, pues van a llegar a un acuerdo, lo que se llama lo que es el concordato de la Santa Sede, es decir, con los eclesiásticos. Y daos cuenta que los progresistas lo único que habían hecho había sido molestarlos, ¿no? Desamortizar, disolver las órdenes religiosas, desamortizarles tierra, tal. La Iglesia pues se va a poner de acuerdo con estos moderados en el reinado de Isabel II y se le van a devolver todos los terrenos que habían sido desamortizados y no puestos a la venta pública, a la subasta pública, pues van a ser devueltos a la Iglesia. Se va a sostener el clero regular, el Estado los va a sostener, los va a financiar y se le van a dar competencias a la Iglesia como en materia de educación, ¿no? Con colegios y tal, y se le van a reconocer religión oficial al catolicismo, ¿vale? Dentro de todo ello, pues también se van a aprobar una serie de medidas. Una serie de normas con el objetivo, esto moderado, lo que quiere básicamente es centralizar uniformidad y jerarquizar todo el poder sobre el territorio, ¿vale? ¿Cómo lo van a hacer? Mirad, lo primero que van a hacer es una reforma fiscal, creando una estructura del sistema tributario. Crearon dos impuestos. El uno que era directo, ¿vale? Que se grababa sobre la propiedad, igual que ahora, básicamente, si tú tienes un inmueble, pues tienes que pagar un IBI, por ejemplo, en el caso de las viviendas. Y otro indirecto que es grababa sobre el consumo de los bienes, es decir, como el IVA de ahora, ¿vale? Tú pagas un impuesto de IVA, muy parecido. Bien, otra medida para reordenar el territorio, es decir, para dar uniformidad y centralizar el poder del gobierno, pues se van a controlar mucho y se van a delimitar muy bien las provincias y quién gobierna qué tipo de parcela, ¿vale? Por eso se fortaleció el papel de los gobernadores civiles, que representaban el gobierno en las provincias, las diputaciones provinciales, es decir, una forma de controlar más los municipios. Y después está la ley de reforma local, más de lo mismo, más de control sobre la población y sobre los municipios, en el que los alcaldes de más de 2.000 habitantes de las capitales de provincia pues serían nombrados por la corona directamente, ¿vale? Así tendrían ellos un control de las elecciones, ¿vale? Y siempre controlarán el poder. Y los de menores de 2.000 habitantes pues lo va a nombrar el gobernador civil, ¿vale? Todo ello con el fin de controlar todo el poder y de evitar el gobierno de los progresistas. Bueno, y hasta aquí la primera parte porque, como ya sabéis, es muy largo y vamos a dividirlo en dos partes, ¿vale? Más o menos esta es la mitad. Así que nos vemos en la segunda parte.